Hola muchachos, buenas tardes. Chicos, dos cositas. ¿Quién me regala una hojita para pasar la asistencia, porfa? Y segundo, ¿quién sabe dónde se apagan estas luces de adelante? Bueno muchachos, entonces vamos a empezar con las clases magistrales. Hoy vamos a hablar de las enfermedades oftalmológicas de la infancia. Y de esas enfermedades oftalmológicas de la infancia, tenemos que saber primero qué es lo normal, qué es lo que vamos a esperar en un niño para poder saber en qué nos vamos a enfocar cuando nos lleguen estos pacientes. ¿Por qué es importante que hagamos este enfoque? Primero, porque el principal propósito de evaluar un niño es evitar ciegos a largo plazo. Hay muchas enfermedades que si en la infancia son detectadas tempranamente y son tratadas, evitan no solamente la ceguera, sino también la muerte de estos niños. Ser ciego tiene un alto impacto no solamente para la vida de la persona y de la familia que tiene una discapacidad visual, sino también para la sociedad. Atender a una persona con una discapacidad visual cuesta en Estados Unidos al menos $200,000 al año. Entonces, si nosotros podemos evitarnos estos costos, pues sería mucho mejor para la sociedad. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro medio es un problema de salud pública la ceguera. Cada vez vamos recibiendo niños más pequeños, niños que nacen en condiciones de prematurez, niños que incluso ya pesan hasta 500 gramos y son niños que más adelante van a tener algún grado de pérdida visual. En el mundo hay más o menos unos 500,000 ciegos al año, un niño por cada minuto, y como les decía ahorita, la mejor herramienta es una prevención precoz. ¿Cómo hacemos para saber que un niño no ve? ¿Cómo creen ustedes que hacen para saber si un niño ve o no ve? Depende de la edad, ¿no? Un niño pequeño, un bebé. Exactamente. Entonces no tienen seguimiento de objetos. En los niños pequeños hay retraso en el desarrollo de las actividades motoras que son por imitación. Tienen pérdida, por ejemplo, de la sonrisa social. La sonrisa social es algo que nosotros aprendemos, vemos que los papás le hacen a uno, ay, tan lindo el niño, no sé qué. Entonces los niños empiezan, apenas pueden como a reírse cada vez que alguien les, ay, tan lindo el niño, entonces ellos también por imitación sonríen. Estos niños no tienen, por ejemplo, ese tipo de conductas. Son niños que, por ejemplo, cuando ya están más grandecitos no saben coger los cubiertos o no intentan comer solos, no intentan hacer como las actividades motrices solos porque no han visto cómo se hacen. Tienen también algo que se llama ecolalia. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, que repite como... Que repiten las últimas frases, las últimas sílabas de una palabra. Y es como la manera de ellos darle a entender al otro que aunque no lo están viendo, como que le están poniendo atención. Hay otros comportamientos que se llaman ceguerismos, que son muy comunes como en las películas. Las personas pequeñas que no ven tienden a frotarse casi siempre con el dedo pulgar fuertemente en los ojos. Esa conducta se ha explicado porque al uno frotarse fuertemente los ojos, cualquiera de nosotros que lo hagamos, vamos a ver como los destellos. Eso es provocado porque estamos traccionando la retina. Siempre que traccionamos la retina vamos a ver luces. Aunque un paciente no vea,
si uno se frota fuertemente, se van a ver esos, o se van a percibir esos destellos como en el interior, y los pacientes lo perciben como luz, y es una de las explicaciones que se dan de por qué se ven esos erizos. Adicionalmente, miren lo importante, un niño que tenga un déficit visual tiene asociación con un retardo mental de hasta un 25 a un 80% en todos los casos. Puede tener una asociación también con hipoacusia de hasta el 10% y con parálisis cerebral infantil también del 15 hasta el 15%. Entonces son cifras pues nada despreciables. Ahora, ¿de qué depende de que ustedes que están aquí sentados todos juiciosos y todos inteligentes, que claramente no tienen ni RM, ni hipoacusia, ni déficit visual la mayoría, de qué depende de que hayan sido capaces de ver bien desde que nacieron hasta hoy? Primero que todo, ¿qué tenemos que tener para poder ver bien? Anatomía adecuada. Exacto, entonces tenemos que tener un adecuado desarrollo anatómico. Tenemos que tener córneas, cristalino, tenemos que tener iris, tenemos que tener una retina y tenemos que tener todas las estructuras de la vía visual desarrolladas. Pero adicional a eso, ¿qué más tenemos que tener? Estímulo. ¿Qué creen ustedes que pasa si un niño que tiene todo eso muy bien, el ojo muy bien, lo encerramos en un cuarto oscuro todo el primer año de la vida y nunca le mostramos la luz? ¿Qué va a pasar? Sí, pero más que atrofia del nervio, digamos que no se crean y no se desarrollan las redes neuronales suficientes para que uno pueda conducir el estímulo nervioso hacia la corteza visual, y son pacientes que finalmente son ciegos, y eso se ha hecho pues en varios estudios y en casos tristes de niños que raptan en ciertas partes del mundo desde temprana edad y los mantienen en cuartos oscuros. Después se ve que aunque son niños que tienen anatomía normal, son niños que clínicamente no ven. Y hay dos edades importantes que nos tienen que quedar claras en ese desarrollo visual, donde tenemos que tener una anatomía bien, pero también un estímulo bien. El primero es el primer año. ¿Por qué? Porque en el primer año es donde se van a desarrollar todos los cambios oculares y fisiológicos cerebrales grandes que van a producir que nosotros seamos capaces de ver bien en la edad adulta. Y la otra edad importante es más o menos alrededor de los 10 años. Durante la primera década de la vida, fuera que ya se establecieron esas conexiones neuronales, nosotros tenemos más capacidad de plasticidad cerebral. Entonces yo puedo que durante esos 10 primeros años tenga algún déficit o tenga algo que no me esté funcionando bien, pero todavía mi cerebro es capaz de adaptarse y con el tratamiento adecuado puede llegar a desarrollar una visión final muy buena para los niños. De ese primer año y de esos cambios visuales, tenemos que tener presente en qué momento empieza el desarrollo visual y en qué momento se detiene. El ojo se empieza a formar en la 6ª semana de la vida embrionaria y se empieza a formar por una cúpula óptica que va informando lentamente todas las estructuras que la componen. De esas estructuras, ¿cuáles nos importan mucho? La primera es la fóvea. ¿Quién me recuerda qué es lo que es la fóvea? ¿Qué es esa parte del ojo? Es el punto más especializado de la mácula en la retina. Exactamente. Es ahí donde tenemos todo el desarrollo visual. ¿Por qué es importante la mácula? Porque hasta los 8 meses es inmadura. Esa es la razón por la que muchas personas tienen el mito o dicen que los bebés no son capaces de ver. ¿Han escuchado eso? Sí. Que los bebés no ven, o que ven en blanco y negro como los perros, o no sé qué más cosas, pero eso realmente no funciona tan así. Pero sí es cierto que la fóvea es inmadura hasta los 8 meses y se diferencia por completo en sus 4 capas a los 4 años. Eso quiere decir que un niño antes de los 4 años es poco probable que alcance una visión de 20/20 como la que tenemos nosotros. Hasta los 4 años uno puede esperar unas visiones un poco más bajas en estos niños sin llegar a ser pues
deficiencias visuales importantes. Lo segundo es que acuérdense que la retina tiene unos vasitos, que lo vimos en la práctica. Esos vasitos nutren la mitad o el tercio interno de la retina y se desarrollan por completo a la semana 44 de edad gestacional. Eso quiere decir que si un bebé nace de 28 semanas, ¿cómo va a estar esa vascularización de la retina? No se va a desarrollar, va a estar inmadura, con un agravante. El hecho de que se vascularice la retina depende fundamentalmente de la carga de oxígeno que sea percibida por la misma. Cuando un bebé está en el útero de la mamá, ese bebé está respirando la FiO2 de la mamá, ¿sí o no? ¿Qué cuál es? 21%. ¿Al bebé cuánto le llega a ese 21%? Exacto, no le llega al 21%, pongámosle 16, 17%. Esa hipoxia relativa es lo que le dice a los vasos de la retina: ojo, no tenemos sangre, tienen que empezar a crecer, vamos a vascularizarnos, no nos está llegando sangre, pilas pues. Si un niño nace prematuro, ¿qué pasa? Inmediatamente nosotros lo recibimos. ¿Qué es casi lo primero que le hacemos? Exacto, porque si no le ponemos oxígeno, pues se muere. Entonces hay que escoger entre las dos cosas. ¿Y qué oxígeno le ponemos? ¿Qué FiO2 le ponemos? Y tiene que estar saturando por ahí ¿cuánto? Hasta 90-92%. ¿Qué va a pensar entonces esa retina? Ya, la hicimos. Esto está lleno de oxígeno, no más vasos, paren ahí, ya nadie crezca más, que aquí se quedó la cosa. ¿Qué pasa entonces en esos neonatos? Esos neonatos hacen un freno en el desarrollo de la vascularización de la retina. Esa retina llega hasta un punto, de ese punto para allá, finalmente no es realidad que tenga tanto oxígeno y no se va a nutrir y la retina se va a desprender. Eso es lo que nosotros llamamos un ROP o una retinopatía del prematuro. Y es una de las causas más importantes de ceguera en los niños pequeños y sobre todo en los niños pues, con pesos inferiores a 1000 gramos, que como les decía ahorita, cada vez se están recibiendo niños con pesos mucho más bajos, prematuros mucho más extremos. Entonces esta es una de las cosas que más van a interferir como en el adecuado desarrollo visual. Ya desarrollamos la fóvea, ya desarrollamos los vasos, ahora sigue el nervio óptico. Resulta que el nervio óptico, ustedes saben que por dentro del ojo no está mielinizado, es la cabecita solita. Él se empieza a mielinizar después de que sale de la lámina activosa, o sea, después de que sale del ojo, y se mieliniza, se completa su mielinización a los 2 años. Inicia a los 5 meses, pero termina a los 2 años. ¿Qué es lo que hace la mielina en la transducción nerviosa? Exacto, hace que los impulsos nerviosos sean más rápidos. Entonces, ¿qué pasará en un niño que no tiene bien mielinizado su nervio óptico sino hasta los 2 años? Exactamente, entonces de ahí es la creencia de que ellos no ven muy bien los colores. Las fibras más externas del nervio óptico son las que nos discriminan los colores y esas fibras son las que se mielinizan. Como van traduciéndose más lentamente, se cree que los niños tienen una reducción en la saturación de los colores, es decir, que puede que los colores tan vivos no se vean tan vivos sino un poquito más apagados porque esa transducción es un poquito más lenta y por eso ustedes han visto que todas las cosas que son para niños son de colores como excesivamente fuertes para compensar en parte como esa lentitud de la transducción nerviosa. Pero no solamente nos funciona qué tanto está mielinizado el nervio, sino que también tenemos que tener presente qué tantas sinapsis tenemos nosotros de ese nervio hacia atrás. Ese cambio en la sinapsis es lo más importante y lo que da la plasticidad neuronal. Es lo que puede evitar que cualquier condición que se desempeñe en los primeros años después se vuelva una ceguera definitiva. Y esa se inicia más o menos a los 8 meses y se completa terminando los 8 años. Y hay otra cosa que llamamos nosotros estereopsis y fusión.
que es la capacidad de nosotros ver las cosas en tercera dimensión, como lo que hacíamos, el ejercicio que hacíamos la vez pasada. Esa capacidad de nosotros disociar las imágenes para poderlas ver en tercera dimensión se inicia a los 2 meses y se termina a los 6 meses. Es por eso que los niños antes de los 6 meses son un poquito torpes. Uno les ofrece como un juguete o algo y ellos como que intentan agarrar, como igual que cuando uno se tapa un ojo, intenta hacer la prueba de juntar los 2 dedos, que muchas veces no le da uno porque uno no tiene una buena visión de profundidad. Hay otro tema importante en los niños, y es que es muy común que los médicos e incluso los papás piensen que los niños pequeños tienen estrabismo. ¿Y eso por qué se da? En algunos casos es real, algunos niños tienen estrabismo, pero lo otro es que hay también unos cambios en ese desarrollo, que son específicamente estos 3, que explican por qué a veces hay tantos pseudoestrabismos en los niños pequeños. Lo primero es que la inserción de los músculos extraoculares cambia, siempre está más o menos a 5.1 milímetros del limbo esclerocorneal, pero en los niños pequeñitos se va modificando más o menos hasta los 6 meses. La segunda es que las órbitas de los neonatos al principio son más paralelas, son como más junticas. A medida que crece la cara y que se desarrolla todos los huesos de la misma, esas paredes de las órbitas se van alejando un poquito, se van poniendo un poquito más hacia los lados, y entonces eso hace que también cambie la percepción de la forma como uno los ve. Y lo tercero es que la capacidad de controlar la mirada conjugada, o sea, la mirada de los 2 ojitos al mismo tiempo, que los 2 estén mirando hacia la misma parte, se da por algo que se llama la mirada supranuclear, y eso se desarrolla más o menos hasta los 8 meses de vida. Entonces esas 3 cosas son las que hacen que a veces nos parezca que los niños tienen estrabismo cuando en realidad no lo tienen. Claro, hasta ahí. ¿Qué es lo que buscamos entonces nosotros con los niños? Que sufran o que lleven con tranquilidad un proceso que nosotros llamamos hemetropización. ¿A qué les suena eso de hemetropización? Eso es de la forma de la... ¿Es la qué? Es como la forma que tiene el ojo y cómo va a reflejar la imagen. Pues, creo. Algo así. Otra definición. Giovanni, que es tan creativo, inventándose términos. Pues hay como ojitos hemétricos, hipermétricos y... Pues que el cambio como de la formita del ojo, si el ángulo pues si transversalmente es más ladito, así va. Exactamente. Entonces, hemetropización es la capacidad que debemos desarrollar todos, ojalá antes de los 7 años, para que con nuestros ojos, sin ayuda de ninguna corrección óptica, por ejemplo gafas o lentes de contacto, pudiéramos ver de lejos 20/20 en la edad adulta. Eso es. Si uno no es hemétrope, entonces ahí es donde es o miope, o es hipermétrope, o se vuelve astigmata. Ese proceso se da desde que nacemos y más o menos hasta los 7 años, y tiene 3 puntos importantes. Hay una influencia pasiva, donde juega mucho la genética. Si mis papás tienen unas gafas gigantes de culo de botella, como se dice, pues yo no voy a esperar que yo no necesite gafas ni nada, eso sería un poquito irreal. Depende también de cómo es mi anatomía. La otra parte, esa parte es difícil de poderla modificar. La otra parte es la influencia. Esa influencia sí es modificable. Y en esa influencia está la acomodación y las gafas. ¿La acomodación qué es? Los que se acuerdan. El cristalino, la capacidad que tiene el cristalino para cambiar de forma y acomodar. Exactamente. ¿Qué está pasando con los niños de ahora? ¿Cuántos niños de ahora usan tablets o celulares todo el tiempo? Exacto. ¿Cuántos niños ve uno por allá en la calle jugando fútbol o todas esas cosas? Muy poquitos. ¿Qué es lo que hace la acomodación todo el tiempo? Que es también lo que les pasa a ustedes seguramente. El ojo se acostumbra a solamente enfocar de cerquita y adapta todas sus estructuras para
que la mirada principal sea de cerca, sea lo más nítido. Entonces cuando uno intenta mirar a lo lejos, ya no es capaz. Lo bueno de ese proceso es que es reversible, que si uno intenta hacer el proceso inverso, el ojo vuelve y se adapta. Eso es como de gimnasio, es como de hacerle ejercicio a los ojos. Pero ahorita, por ejemplo, en los niños vemos mucho eso. Y lo otro es la corrección con gafas. Si un niño utiliza gafas que no necesita, vamos a frenar ese proceso de metropización y el niño finalmente, cuando sea un adulto, las va a necesitar y ya les voy a explicar por qué. Y el tercero es un proceso activo donde necesitamos, como les decíamos anteriormente, como estímulo y activación. ¿Cómo evaluamos entonces un niño cuando nos llegue a consulta? Lo primero es la agudeza visual. La agudeza visual en niños se puede tomar con la cartilla de la E direccional o de la C direccional o de los muñequitos pues que todos conocemos. Y en bebés, en los niños muy chiquitos, existen estas pruebas que son de mirada preferente. Entonces se les muestra al niño como una paleta donde está completamente blanca y otra que tiene muñequitos o que tiene cualquier tipo como de cosa que le llame la atención. Y así como en la foto, lo normal es que el niño dirija su mirada hacia la paleta que tiene algún estímulo, que tiene algo que le llame la atención. En los niños, entonces, por lo que acabamos de ver, la agudeza visual de 20/20 la esperamos a los 4 años. Antes de los 4 años, más o menos desde los 2, que los niños son capaces como de expresar qué es lo que están viendo. Y hasta antecitos de los 4 años, usualmente los niños tienen una visión que va entre 20/30 y más o menos 20/40. Hasta 20/40 es normal, pero ningún niño, por más pequeñito que sea, debe tener como visión normal una visión por debajo de 20/40. ¿Listo? Segundo, ¿qué más le hablamos a los niños? Y muy importante, la transparencia de los medios. La transparencia de los medios nos permite ver atrás el reflejo rojo. Y eso lo podemos hacer con una linterna de mano o con el oftalmoscopio directo que manejamos todos. Esa transparencia de medios nos habla primero que no haya una catarata, que no haya algo en la córnea, que no haya ninguna masa ni ningún tumor en la retina que nos obstaculice esa visualización del reflejo rojo, pero también nos permite ver qué niños tienen algún trastorno en la alineación de los ojos o algún estrabismo que sea por ahí no tan manifiesto. En este fondo de ojo, por ejemplo, en ese reflejo rojo, ¿les parece que los dos reflejos rojos son exactamente iguales? ¿O creen que hay alguna diferencia? ¿Cuál? Exacto, entonces este es rojo rojo y este de acá tiene como una manchita blanca. ¿Cuál reflejo rojo será el normal? Entonces, aquí el reflejo rojo que es normal es el derecho. Estamos hablando que el derecho es este, ¿cierto? El derecho, el que tiene como una manchita blanca. ¿Por qué? Porque esa no es una leucocoria, o sea, es el reflejo rojo, pero se ve naranjadito como con un brillo al final, que era lo que hacíamos en la práctica como para encontrar más fácil el nervio óptico, que cuando nos ubicamos para un lado se partía como el reflejo rojo y se veía más blanco en un lado. Cuando el paciente está fijando con la fóvea, siempre va a haber una parte que se ve roja y una parte que se ve más como naranjada. Aquí se ve pues blanca por la foto, pero realmente es naranjada. Cuando la persona no está fijando con la fóvea, sino que el ojo está ligeramente desviado, el reflejo se ve rojo homogéneo, o sea, no es como un espejito que da como brillitos y una parte se ve más brillante que la otra, sino que se ve rojo como completamente pálido. Esto es lo que llamamos nosotros reflejo de Bruckner. Y si hay una diferencia, no leucocoria, sino una diferencia en el brillo de ambos ojos, el ojo más brillante es el ojo fijador, el ojo sano, y el otro ojo tiene que tener algún grado de desviación, y ahí es donde le hacemos la prueba de cover and cover test, que aquí nuestro amigo salió pues como tan mal librado de esa prueba. Entonces ahí es donde miramos si tiene realmente un estrabismo o no. ¿Cada cuánto evaluamos a los niños? A los 6 meses o antes.
Si es un recién nacido prematuro, siempre a las 4 semanas de vida, porque a las 4 semanas de vida es donde ya vamos a ver algún cambio en el freno de esa vascularización y donde vamos a saber si tenemos que hacer algún tratamiento. Luego al año, a los 3 años, a los 5 años, que es cuando usualmente empiezan los niños a estudiar, y después de eso cada año o antes si el niño tiene cualquier queja visual. Ojo con esto, muchachos, los niños casi nunca se quejan. Un niño que se queje que está viendo mal, créale que está viendo mal, está viendo borroso por algún motivo, puede que no sea nada grave, puede que sea algo solamente de gafas, pero algo le está pasando. Los niños de los ojos usualmente no se quejan porque están más ocupados jugando que preocupados de si ven bien por este ojo o no y qué tanto es la definición. Y después de hacerle ese examen, entonces, ¿qué podemos encontrar? Les podemos encontrar, primero, que el niño ve muy bien o que el niño tiene alguna deficiencia visual. Si encontramos una deficiencia visual, tenemos que entender qué tipo de deficiencia visual es esta. Resulta que en el primer taller ustedes me habían contado que el globo ocular de los niños mide más o menos unos 17 milímetros y crece más o menos hasta los 24 milímetros, es decir, 7 milímetros, que es lo que miden los ojos de nosotros los adultos, que somos hemétropes. ¿Listo? ¿Qué pasa en los niños? Como los niños tienen un ojo más cortico, cuando ellos intentan enfocar, esto es un enfoque normal, uno enfoca y si uno es hemétrope, todos los rayos de luz convergen en la fóvea creando una imagen nítida. Eso somos todos los que no usamos gafas. ¿Qué pasa cuando uno es hipermétrope? Cuando uno es hipermétrope, uno intenta enfocar esta misma imagen, pero el ojito, miren que es más corto de lo normal, porque no mide 24, sino que mide 17 milímetros. Como es más corto, ¿qué pasa con la imagen? Se forma más atrás de la retina, se forma posterior a la fóvea. Entonces, las personas ven desenfocado. Todos los niños, entonces, por naturaleza son hipermétropes. Muy bien. Eso es lo más importante que les tiene que quedar hoy. Todos los niños, por el solo hecho de ser niños, naturalmente son hipermétropes porque su ojito es corto. Pero existen grados de hipermetropía. No es lo mismo tener una hipermetropía de más 10, que claramente no es normal, a tener una hipermetropía de más 2 o de más 1,50, que es lo normal en niños. ¿Qué pasa entonces según ese proceso de metropización que yo les hablaba ahorita? Si yo tengo un niño con una hipermetropía fisiológica normal de 4 años de más 1,50 y lo llevo al optómetra y el optómetra le manda gafas, ya estaría enfocando con ese tamaño, entonces el ojito no va a tener el estilo, ¿no? exacto. ¿Qué hacen las gafas? Hacen esto, me corren la imagen que estaba atrás y me la sitúan en la retina. ¿Qué dice el ojo? Lo mismo que el de la retinopatía. Listo, ya crecí lo que tenía que crecer, ya no crezcamos más, ya vemos perfecto, dejemos así. Entonces cuando ya crece de verdad la persona y se va a quitar las gafas, ¿qué pasa? Que el ojo es muy chiquito, entonces vuelve y pasa lo que era normal cuando era niño, que era que estuviera la imagen por detrás de la retina, le pasa, pero ya siendo adulto, entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya es seguir con las gafas. Entonces por eso es que es tan delicado el diagnóstico y el tratamiento con gafas en los niños pequeñitos, porque la hipermetropía en ellos es fisiológica hasta los 7 años. Y hasta los 7 años, a no ser de que sea una hipermetropía excesiva, nunca la vamos a corregir. ¿Listo? Profe, perdón, no me queda claro una cosa. Nunca, sin embargo, si el grado es muy... No, si es fisiológica. Hay hipermetropías fisiológicas que ya vamos a decir hasta cuándo, e hipermetropías que son anormales, que esas sí las corregimos hasta el punto de llegar a la fisiológica, nunca por completo. Antes de los 7 años, si no es fisiológico. Sí. No te entendí la pregunta. ¿Otra vez? Pues, no, que si... O sea, hasta los 7 años uno no le debería usar gafas, ¿sí o qué? Pero
Pero entonces, ¿cuál si se le podría usar que no sea fisiológica? O sea, hay una que no es fisiológica y se le debe mandar. Eso, sí, hay una que es patológica y ya les voy a mostrar cuál es. O sea, hasta ahora el concepto que tenemos que tener claro es, los niños son niños y tienen los ojos chiquitos, ¿cierto? Por definición son hipermétropes. Existe un grado de hipermetropía que va de acuerdo a la edad, que ya les voy a mostrar cuál es, que es fisiológica, normal y no se corrige. Pero por ejemplo, digamos que para un niño de 3 años la hipermetropía normal es más o menos de +2, pero ese niño tiene +5. Eso no es normal. Yo le tengo que corregir eso que le falta, exacto, esos +3 para que me queden +2, que es lo normal que él debería tener para la edad. No lo puedo corregir hasta 0 porque entonces se me va para el otro lado, el ojo dice, ya crecí, no voy a crecer más, esto está listo, yo veo todo perfecto, y entonces ahí es donde se queda hipermétrope para toda la vida. Pero, como ellos normalmente tienen un desarrollo constante, entonces a ellos hay que cambiar de gafas más seguido. Si tienen hipermetropías fisiológicas, sí. De hecho, los niños son los únicos que tienen, patológicas. Los niños son los únicos que realmente tienen una indicación de cambiar las gafas cada año. Después de los 18 años que ya el ojito estabilizó el crecimiento, realmente uno no tendría que cambiar la fórmula cada año, solamente si le aumenta el grado del defecto refractivo que tenga, pero no cada año. En los niños sí, porque cada año el ojo va a estar más grande, o sea que la fórmula va a variar. Y de ahí es donde salió que los optómetras le dicen a todo el mundo que las gafas las tienen que cambiar cada año, y entonces a todo el mundo le sacan platica cada año por las mismas gafas que probablemente tienen la misma fórmula que el año pasado, pues son una ligera variación, pero en los niños sí, tiene que ser cada año. Muy bien, entonces ya sabemos que es la hipermetropía. Las imágenes se nos enfocan por detrás de la retina porque el ojito es más cortico. Ahora, ¿qué es la miopía? Esta es la imagen normal, volvemos a lo mismo, la florecita, se me enfoca la imagen en la retina y todo muy bien. ¿Qué pasa con la miopía? Pasa todo lo contrario. Yo tengo un ojo que es mucho más largo que un ojo normal. Como es tan largo, cuando yo intento enfocar una imagen, la imagen se me va a quedar en la mitad del camino. No llegó a la retina, se quedó por aquí en la mitad del vítreo, entonces yo no logro ver claro. ¿Cuál es la ventaja de la miopía? Que si yo soy joven y tengo menos de 40 años, mi cristalino se va a bombar y va a acomodar. Y lo que va a hacer es que va a trasladar esta imagen que estaba aquí y la va a pasar como a la parte de atrás cuando las imágenes están muy cerquita. Entonces los miopes usualmente ven extremadamente bien de cerquita, son los que son los capaces de leer la letra pequeñita de todos los medicamentos, de enhebrarle la aguja a la abuelita, de hacer todo lo que sea como a esta distancia. Pero de aquí para allá no me pidan nada, que yo no reconozco a nadie, solamente por el caminado, solamente por la ropa que lleva puesta. De resto yo no saludo a nadie y todo el mundo me dice que yo tan grosera porque yo no veo a nadie. En los niños, ¿será normal que haya algún niño normal que tenga un ojo más grande que un adulto? No, entonces la miopía en niños siempre es patológica, a diferencia de la hipermetropía que usualmente es fisiológica. ¿En qué niños puede ver uno que hay miopía? En los niños que tienen o una retinopatía del prematuro, que algo de lo que ocurre cuando se desprende la retina es que el ojo compensa y se elonga más. Niños, por ejemplo, con un glaucoma congénito, que el aumento de la presión del ojo, como ellos todavía tienen la esclera distensible, hace que el ojo crezca mucho más. En los niños con síndrome de Down, en los niños con síndrome de Marfan y en los niños con miopía alta patológica. Esos niños con miopía alta son los que yo les decía ahorita, que los dos papás tienen las gafas gigantes de culo de botella, pues y entonces el niño técnicamente tiene que tener algún grado de miopía porque es imposible pues, que los genes funcionen así. ¿En qué edad puede iniciar algún grado de miopía? Más o menos a los 7 años o a la edad escolar. Acuérdense que hablábamos que ese proceso de metropización se influía también por todo lo que nosotros hacíamos, todas las actividades. A los 7 años es cuando nos empiezan a enseñar que a leer, que a escribir, y todo lo hacemos mucho más de cerca. Entonces en esa edad es cuando empezamos a depender más de este tipo de visión y los niños van haciéndose cada vez más miopes.
ustedes que todavía están estudiando, que leen tanto y son tan juiciosos, ¿a alguno de ustedes de los que sea miope le ha seguido progresando la miopía? ¿Por qué? Por juiciosos. Dedíquense a otra cosa y verán que ya les deja de crecer el ojo. Entonces, a los miopes, la miopía les sigue avanzando mientras sigan estimulando la visión cercana. O sea que ustedes no tienen futuro. Pues piensen en que van a seguir teniendo miopía probablemente algunos cuantos añitos después de la especialización, de pronto hablamos, pero lo normal es que vaya creciendo porque eso depende mucho del estímulo. Y ya que sabemos qué es la miopía y qué es la hipermetropía, ¿qué creen ustedes que es el astigmatismo? Exacto, entonces los otros dos defectos refractivos se llaman defectos esféricos. Se llaman defectos esféricos porque la imagen es una sola, la que se pone o por delante o por detrás de la retina, pero es una sola imagen. En el astigmatismo el problema es que uno no tiene un solo punto de enfoque, sino que tiene dos o tiene muchos, tiene múltiples puntos de enfoque. Esos múltiples puntos de enfoque se dan porque la córnea no es completamente homogénea, no es regular. Entonces, por un ladito de la córnea tiene un poder de refracción y manda un rayo de luz a una parte del ojo. Por el ladito al lado, a los 3 milímetros del lado, otro poder de refracción y me manda otra imagen distinta a otra parte del ojo. Y así los pacientes con astigmatismo tienen múltiples imágenes en múltiples planos diferentes. Entonces esos pacientes siempre, de lejos, de cerquita, a la distancia que sea, van a ver borroso, porque nunca van a enfocar una sola imagen, sino que siempre hay varias imágenes. ¿Quiénes de aquí sufren de astigmatismo? ¿Qué les pasa si se quitan las gafas? ¿Cómo ven? ¿Pero cómo se ve? Eso, ¿cómo es? Eso, todo se ve movido. Esa imagen que ya es la que le hacen a uno a todos los pacientes que tienen astigmatismo, que las cosas se ven como movidas, o que ven una imagen y al ladito es como una sombra, como otra mini imagen, pero como que no se ve muy clara, muy nítida. El astigmatismo rara vez es normal, aunque puede tener un astigmatismo alto el primer año de vida, porque los niños el primer año de vida son como con el ojito así todo aplastadito. ¿Se han visto que los párpados son como hinchaditos y el ojito es como aplastadito, como achinadito, como una almendra? Como tienen tanta fuerza en los párpados, la córnea se aplana, entonces ellos tienen un astigmatismo que se llama un astigmatismo contra la regla, y es que la zona horizontal, que se ve más protruyente, tiene más poder que la córnea vertical, entonces ven mejor las cosas en ese plano vertical. Eso disminuye después del primer año porque ya les crece la cara, se les aumenta pues como el tamaño de la hendidura palpebral, y lo normal es que a los 3 años ya tenga el nivel del adulto, que usualmente no es mayor de 0.75 milímetros. Ya sabemos entonces qué es miopía, ya sabemos qué es hipermetropía, ya sabemos qué es astigmatismo y sabemos qué es emetropía. Existe otro concepto que es la anisometropía, y la anisometropía es que yo tenga una diferencia en la refracción de los dos ojos de más de 1,5 dioptría. ¿Alguno de los que usa gafas sabe cuál es su fórmula de gafas? ¿Cuál es? ¿Quién me dice una fórmula de gafas que se acuerde que tenga? ¿Y qué más? Debe haber otro número ahí. 180. ¿Ese es tu ojo qué? ¿Alguien de pronto tiene por ahí la fórmula de las gafas? De esa gente así que está ñoña. A ver. Lo siento. Muéstramela. Dije algo que no debí. Lo siento. Entonces dice acá,
Fórmula de gafas. N, aquí no hay cambiar, ¿cierto? Bueno, dice, en el ojo derecho dice N, dice menos 0,50 y dice 180 grados. Y en el ojo izquierdo dice más 0,25, después dice menos 0,75 y después dice 180 grados. ¿Qué dice esta fórmula de esta persona? ¿Qué efecto refractivo tiene? Ni idea. Bueno, entonces esa es la idea. Lo que vamos a aprender hoy es eso. Siempre la fórmula de gafas va a tener tres valores. El primer valor se llama esfera. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay unos efectos refractivos que se llaman esféricos? ¿Cuáles eran? La miopía y la hipermetropía. Y se llaman esféricos porque hay solo un punto como de convergencia de la imagen, solo que uno está antes y el otro está después de la retina. Siempre el primer numerito lo que nos dice es si el paciente tiene hipermetropía o si tiene miopía. ¿De qué depende eso? Del signo que haya antes de ese numerito. Los defectos refractivos que son miópicos, como el ojo es tan grande, tiene tanto poder, lo contrarrestamos con un lente que sea negativo, o sea, un lente que es biconvexo, entonces le quita poder al ojo porque el ojo es muy poderoso, es muy grande. Entonces los que tengan en la formulita de adelante un menos es porque son miopes. Muy bien. La hipermetropía, lo que le falta al ojo es ¿qué? Tamaño, volumen, poder. Entonces, ¿cómo se corrige? Con un lente positivo. Ese lente positivo va a tener por delante el signo más. Siempre es el primer numerito que vamos a ver en una fórmula de gafas. Puede que yo no tenga ningún otro numerito, sino que se quede ahí. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que esa persona es o miope o es hipermétrope y pare de contar. Pero aquí hay un segundo numerito. Ese segundo numerito, por ejemplo en este caso es menos 0,75 o en el caso tuyo. ¿Qué quiere decir que haya otro segundo numerito? Exacto, que hay un astigmatismo. ¿Alguien sabe esto cómo se devuelve? ¿Dónde está el teclado? Pero es que no hay flechita. Bueno, hay teclado. Allá. Sí. Acuérdense que decíamos que el astigmatismo tenía un problema y es que hay dos zonas donde se enfocan las imágenes, ¿cierto? Entonces, en una zona es el primer enfoque, que es el primer numerito, y siempre va a haber otra, que es como el segundo enfoque, que es el segundo numerito. O sea que si en una fórmula de gafas hay dos números, quiere decir que ese paciente, además del primer número, que es miopía o astigmatismo, miopía o hipermetropía, tiene además un astigmatismo, si tiene dos numeritos. ¿Y de qué? ¿Por qué sale el tercer numerito? Porque ese astigmatismo nos dice si el enfoque principal se da en el eje vertical o en el eje horizontal de la córnea. Aquí, por ejemplo, dice por 180. Gracias. Por 180. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta fórmula? Se la de Dani, ¿cierto? Por ejemplo, en el ojito izquierdo, más 0,25. ¿Ella es miope o es hipermétrope? Muy bien, con menos 0,75, entonces tiene además por 180. O sea que la zona por donde ya ve mejor es por horizontal, 180 grados. Eso es lo que quiere decir una fórmula de gafas. En el otro ojo, ella dice que tiene N quiere decir neutro, el primer numerito. O sea que ya en ese ojo no es ni miope ni es hipermétrope, pero tiene menos 0,50, o sea que tiene astigmatismo por 180 también. ¿Nos quedó claro hasta ahí? Por ejemplo, una que tengo aquí dice el eje 5, Por 5 grados. Hasta 45 grados se considera horizontal. De ahí para allá es un astigmatismo oblicuo, que no son normales.
Ningún astigmatismo. Entre 45 y por ahí 85 es normal. Usualmente se asocia a la queratocono o a heridas de córnea o a cicatrices, algo que no sea normal. Los astigmatismos normales siempre están o a 90 grados verticales o a 80 grados. Y las personas jóvenes usualmente están más cerquita a 0 o a 180, o sea 5 está como dentro del rango de lo normal horizontal, y las personas viejitas les cambian. Las personas viejitas son más frecuentemente por 90. Bueno, ¿qué? Entonces, el grado, que es el último número que está en la fórmula de las gafas, nos indica por cuál eje es el eje que mejor definición tiene ese paciente. Entonces siempre vas a ver algo como 180 o 0 o 90. En los ejes horizontales, entre 0 y 180, uno tiene una tolerancia de hasta 45 grados, que puede ser normal. O sea, entre 0 y 45 y entre 135 y 180 son astigmatismos que pueden ser normales. Los que son oblicuos, casi siempre le están hablando a uno de que ese astigmatismo se creó por una causa secundaria, como rascarse mucho un queratocono, como una herida de córnea, como una cirugía o como una cirugía refractiva incluso, pero no son como astigmatismos, digamos, naturales o con la regla. Bueno, entonces hasta ahí quedó claro, ¿sí o no? Entonces, anisometropía, ¿qué es? Es que yo tenga en la fórmula de la esfera, o sea, en el primer numerito, una diferencia de más de 1.5 dioptrías entre un ojo y otro. ¿Quién me da un ejemplo de una fórmula que sea con anisometropía? En un ojo, por ejemplo, menos 2, Sí, que sea mío, y que en el otro sea menos 3.5. exacto. O que en uno sea miope, por ejemplo, menos 1, y en el otro sea más 2, que ya pasó ahí por el 0, entonces hay una diferencia de 3. Eso es anisometropía. ¿Por qué es importante la anisometropía? Porque es una de las causas más importantes de ambliopía. Si hay una diferencia tan grande en el tamaño de la fórmula de las gafas, siempre va a haber una imagen que se va a ver más nítida que la otra, y siempre va a haber una imagen que se va a ver más grande que la otra. Es como si yo me pongo en este ojo una lupa. Yo por este ojo los voy a ver a ustedes del tamaño que son, y por este lado los voy a ver distorsionados. Cuando yo soy pequeñito, cuando tengo menos de 7 años, ¿qué dice mi cerebro? Esto está muy enredado, yo no entiendo bien si este es el tamaño real o es este, entonces este no me gusta tanto y lo voy a bloquear. Voy a hacerte cuenta que este ojo no existe, controlar, suprimir, quédate ahí pero no te voy a parar bolas, solamente le voy a parar bolas a este ojo. Y ahí es donde nos empiezan a desarrollar las ambliopías o los ojos perezosos, porque hay una diferencia tan grande entre los dos ojos que necesariamente para el cerebro no volverse loco y no tener que inventar las dos imágenes, tiene que bloquear una. Y además de conducir a ambliopía, que es lo mismo de ojo perezoso, la anisometropía frecuentemente conduce a estrabismo. Parte de volverse el ojito perezoso, el cerebro lo bloquea tanto que incluso hace que se desvíe. Todo ojo ciego, todo ojo con baja visión se desvía hacia afuera. Entonces es una de las causas de estrabismo o de exotropia permanente en los seres humanos. Vamos bien hasta ahí. Yo sé que este tema es horriblemente enredado, uno como que se quiere medio enloquecer, pero más o menos me han entendido. Sí. Listo. Muy bien, porque ya lo terminamos, los defectos refractivos. Y vamos a pasar entonces a las ambliopías. ¿Qué es la ambliopía? Es cualquier situación que sea definitiva, que no pueda corregirse, que lleve a que un ojo de una persona adulta no pueda lograr ver 20/20 a pesar de cualquier medida que yo instaure. Es lo mismo que en la calle la gente le dice a uno, es que él tiene ojo perezoso, o que le dicen a los niños, tiene ojo perezoso, entonces tiene que hacer terapias porque el ojo perezoso y el ojo perezoso. Es exactamente lo mismo. ¿Qué lleva
a esa interrupción del desarrollo normal de la metropía? Primero, que yo tenga una ametropía, es decir, un defecto refractivo que sea anormal para la edad, es decir, que tenga un astigmatismo, que tenga una miopía o que tenga una hipermetropía no fisiológica o patológica. ¿Cuál es la segunda causa de las ambliopías? Los estrabismos. Si un niño tiene cualquier grado de estrabismo y no se corrige, pasa lo mismo que con las imágenes que son dispares. El cerebro intenta ver doble, y como no es agradable ver doble y es confuso y uno se cae y uno no sabe con la imagen real, el cerebro lo que hace es que la bloquea. Simplemente uno de los dos ojitos, que es el que está desviado, no le presta atención, se bloquean esas señales neuronales y ahí es donde se desarrolla la ambliopía. Y la tercera causa es la opacidad de medios. Si yo tengo una catarata, si me caí, si me hice una cicatriz en el ojo, pues ese ojo no va a recibir la misma cantidad de luz y también a largo plazo pues se va a bloquear y no va a recibir el mismo estímulo, entonces se me va a volver el ojito perezoso. Hasta el 5% de la población general puede tener algún grado de ambliopía. Y mucho cuidado con esto, la ambliopía no solamente es de un ojo, uno puede tener una ambliopía que es bilateral. Las más comunes son las unilaterales y de las más comunes la causa más importante son las endotropias, las que son causadas por estrabismo, son las más difíciles de tratar y son las más comunes. La segunda es por anisometropía, cuando hay una diferencia entre los dos ojos de más de 1.5 dioptrías, y la más común es la que es por hipermetropía. Y la tercera causa es por deprivación o por opacidad de medios. Por ejemplo, las cataratas congénitas que no se operan a tiempo, entonces ahí vamos a tener una dificultad con la refracción de la luz. Mientras que en las ambliopías que son bilaterales se invierte la relación. La causa más importante de una ambliopía bilateral es una catarata congénita que no ha sido tratada. Después siguen los defectos refractivos, hipermetropías mayores de 6, entonces ahí es de donde viene lo que decíamos, los niños tienen hipermetropías fisiológicas, pero las hipermetropías fisiológicas entonces no pueden ser mayor de 6 dioptrías en los niños muy chiquiticos, y eso se va invirtiendo. En los niños muy pequeñitos uno puede tener una hipermetropía hasta de 6, pero a medida que va creciendo va disminuyendo a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, hasta que a los 7 años debería ser hemétrope, debería ser neutro. Las miopías mayores a 8 también dan más ambliopías bilaterales y los astigmatismos mayores a 2 dioptrías. Siempre en la miopía vamos a hablar de algo que se llama periodo crítico. Ese periodo crítico nos habla como del pronóstico a largo plazo. Si yo tengo cualquiera de esas circunstancias, entre más chiquito esté yo, peor me va con la visión a largo plazo. En los niños pequeños, si uno tiene una catarata, esa catarata se debe operar antes de las 6 semanas de vida para no desarrollar una ambliopía, lo cual pues en nuestro medio es un tema altamente complicado por temas de autorizaciones y eso. Y si es una catarata bilateral, yo tengo hasta 3 meses. Y ustedes me dirán, ¿por qué en una catarata bilateral son solo 6 semanas y en una unilateral son solo 6 semanas y en una bilateral son hasta 3 meses? Porque lo que más ambliopiza es la marcada diferencia entre la visión de los dos ojos. Si los dos ojos ven mal, pero ven igual de mal, tengo más tiempo porque al operarle los dos ojos van a ver igual de bien al mismo tiempo. Entonces es difícil que uno vaya como a opacar el desarrollo del otro. Y en las causas adquiridas, entre los 6 y los 18 meses, es donde hay más dificultades con volver a establecer una visión fisiológica, porque ahí empieza a haber una reducción en las células neuronales y hay un cambio en la dominancia cerebral. ¿Qué le puede pasar a uno entre 6 y 18 meses? Por ejemplo, un niño que estaba en la finca con el papá persiguiendo a un gallo, el gallo le picoteó el ojo y le hizo una herida de córnea. Puntos en la córnea, cicatriz en la córnea, a esa edad
ya probablemente la visión, aunque esté operado, aunque siga con el ojito, no va a ser muy buena. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ambliopía? Pues detectando si el paciente tiene o una disminución de la agudeza visual, o un estrabismo, o una opacidad de medios. ¿Qué es la forma más práctica para nosotros como médicos generales hacer? Esto, el reflejo de Bruckner. Con el reflejo rojo yo ya sé si tiene un estrabismo, si le tengo que hacer el cortés, si tiene una opacidad de medios, y ya si el niño colabora un poquito más, entonces podemos saber si ve lo que debería ver para su edad o si no. ¿Cómo se trata la ambliopía? Lo primero es corregir la causa. Si yo tengo un defecto refractivo, tengo que corregir ese defecto refractivo. Y aquí estaba lo que hablábamos ahorita. Si mi defecto refractivo es una hipermetropía, el ojo es muy cortico, tiene muy poquito poder, yo necesito un lente que sea positivo. Pero si yo lo que tengo es una miopía, que el ojo es más largo, tiene más poder, yo necesito restarle poder a ese ojo, entonces lo vamos a corregir con un lente negativo. Recordando siempre que si son hipermetropías fisiológicas, nunca las vamos a corregir. ¿Cómo más vamos a tratar esa ambliopía? Hay que hacerle ejercicio. Si tengo un ojito que no quiere ver bien y que es perezoso, ¿qué tenemos que hacer? Tapar el ojo sano para que el otro tenga que obligatoriamente ponerse a ver. ¿Cómo se hacen esas terapias de ambliopía? Siempre son 2 horas al día. Más de 2 horas al día no se recomienda porque entonces nos vamos para el otro lado. Si tapamos todo el tiempo el ojo sano es el que se me va a volver ambliope. Entonces, primera condición, no más de 2 horas al día. Segunda condición, el niño tiene que estar despierto. Hay mamás que como el parche les molesta mucho, que pesar del niño, se durmió, pongamos el parche. Entonces, uno sí le está poniendo el parchecito, sí, claro, pero todos los días, pero ¿por qué no mejorará? ¿Y qué lo pone a hacer? No, cuando está dormido, es que si no se lo quita. Ah, ya, comprendimos. Entonces tiene que ser cuando el paciente esté despierto y cuando está haciendo un grado de actividad que le implique hacerle esfuerzo al ojo. Entonces lo ponen a pintar, lo ponen a ver los muñecos que les gusta, el televisor, lo que sea, pero que el ojo tenga que estar en actividad. Si el niño tiene un estrabismo, pues hay que remitirlo a estrabismo. Y el tratamiento de ambliopía se vigila más o menos cada 6 semanas, que es cuando hay un cambio en la conducta visual del paciente. Si cuando nosotros estamos intentando hacer el diagnóstico lo que encontramos es una opacidad de medios o una leucocoria, mucho cuidado con esto porque esta es una causa de remisión urgente a oftalmología, porque las causas más importantes son las cataratas, que es muy importante pero afortunadamente al menos no es maligna, el retinoblastoma, que es el tumor sólido maligno más común en la infancia, y las opacidades corneales, que usualmente son por malformaciones congénitas. La urgencia de remitir al oftalmólogo a estos niños es por el retinoblastoma, porque sin tratamiento, un niño con retinoblastoma tiene una mortalidad del 90% al año después del diagnóstico. Si no es eso, si gracias a Dios lo remitieron, lo miramos, no es un retinoblastoma, pero es una catarata congénita, es importante también hacer la revisión temprana por lo de los tiempos que les hablaba ahorita, que son limitados. Hasta el 20% de los niños con alguna limitación visual lo hacen porque tienen cataratas. Y eso explica el ingreso también de 1 de cada 5 niños que ingresan a las escuelas de ciegos y sordos. La mayoría de las cataratas ahora son autosómicas dominantes. Antes les explicaba mucho el TORCH, sobre todo la rubeola. Con esta ola de que ya a nadie le gusta vacunar a nadie, probablemente en 40 años volvamos otra vez al TORCH, volvamos a las infecciones congénitas, pero en este momento la causa más común de cataratas en niños son hereditarias. Son, como les decía, autosómicas dominantes, y muchos de los pacientes que tienen cataratas, ambos papás tienen cataratas porque la mayoría se conocen precisamente en las escuelas para ciegos y para sordos, y por alguna extraña razón deciden tener hijos.
En este niño, si ustedes me tuvieran que describir por teléfono, me estuvieran llamando a comentarme este niño, ¿qué me dirían, por ejemplo, el examen físico? ¿Que tiene una qué? Tiene una endotropia bilateral de predominio izquierdo. ¿Con qué más? Y ustedes dicen que es una catarata porque la diapositiva dice que tiene una catarata. Entonces con una o con una leuco, exacto, con una leucocoria para ya uno asustarse y tenerlo que ver inmediatamente. ¿Qué nos llama la atención también de esa pupila? Está mediática y un poquito discórica, pues uno en la parte de abajo no logra ver como bien los rebordes. Ese niño es de remisión urgente, ¿listo? Porque no sabemos si eso es una catarata, si eso es un toxoplasma, si eso es un TORCH o si eso es un retinoblastoma. Y en la cirugía, cuando le operamos la catarata, lo que hacemos es que dilatamos la pupila. Esta es una cirugía de catarata infantil de un niño así pequeñito. Se introduce ese aparatico que se llama una pinza de utrata. En esa pincita, ¿se acuerdan que el cristalino es como una lentejita pero transparente? Esa lentejita transparente, aunque ustedes no me lo crean, tiene una cápsula que es casi invisible, pero que se ve con el microscopio, que en este niño, por ejemplo, la tiene muy fibrosada, muy calcificada. Y con esa utrata nosotros lo que hacemos es que le hacemos un huequito circular a esa cápsula del cristalino. Una vez hacemos un huequito circular, la idea es dejar como la bolsita, como la capsulita del cristalino, porque acuérdense que siempre que sacamos el cristalino tenemos que introducir una prótesis, o sea, un lente intraocular, y lo introducimos en esa bolsita. Entonces una vez se logra pelar, en los niños es muy difícil, porque esa cápsula es muy dura, es muy elástica, entonces se adhiere mucho. En la vida real, en un adulto es más fácil, se extrae la catarata y se mete dobladito, miren, ese es el lente intraocular. Ese lentecito, miren que es transparente, tiene unas paticas alrededor, después con una pincita acomodamos las paticas para que queden horizontales, que quede una patica como a las 9 y otra patica como a las 9 y a las 3 del reloj. ¿Qué dice? No. Y ya se queda ahí centradito dentro de esa bolsita. Como está dentro de esa bolsita, es muy difícil que ese lente se mueva o para adelante o para atrás, y entonces queda ahí en el ojito para toda la vida. Por detrás lo que se le está echando es una cosa que se llama viscoelástico, que es algo parecido como al humor vítreo, porque en los niños esa cápsula en la parte de atrás se fibrosa muy fácilmente, entonces uno le quita un poquito del humor vítreo de atrás y se rellena con el hialuronato, así se llama, pues el viscoelástico. Ahí lo estamos acomodando. Ahí se lava ese viscoelástico que uno aplica, porque como es una sustancia pues como más viscosa, si se deja en la cámara anterior puede obstruir la salida del humor acuoso, entonces el paciente puede amanecer al día siguiente con aumento de la presión intraocular. Al papá de quién es que le van a hacer una cirugía de catarata, bueno, ya sabes qué es lo que le van a hacer. Hola. ¿Cómo se hacía pues, en la antigüedad? En la antigüedad hay varias técnicas. Lo primero, en la India, y todavía lo hacen, a veces pues en zonas muy alejadas, filan a un viaje de gente con cataratas. Y aquí está el médico que les va a quitar la catarata. Lo que hacen es que con un palo que ellos tienen como diseñado para eso, le pegan un golpe seco al ojo para luxar el cristalino y tirarlo para la parte de atrás del ojo. Entonces las personas quedaban apacas, o sea, que quedaban necesitando casi que unas gafas de esas sí que son de esas grandotas que los ojos se le ve a la gente así gigante, como los muñequitos de anime.
porque les quitan el cristal y los tiran para atrás y ya. O sea, la gente ve un poquito más clarito porque ya no tiene la opacidad, pero sí necesitaría gafas para volver a enfocar bien. Esa es técnica número 1. Estamos hablando de las más precarias a las más actuales. La segunda técnica es la que hicimos en la práctica. Hacemos una herida grande, por esa herida grande sacamos el cristalino entero, no se fragmenta como en esta técnica, y se mete por esa misma herida el lente, no así dobladito, sino entero, se pone en puntos y se acabó. La tercera técnica es esta, que es la facoemulsificación, que ustedes vieron que la herida es muy pequeñita, es una cosita minúscula, y el equipo lo que hace es que con ultrasonido desbarata la catarata, la aspira y por ahí mismo se mete doblado el lente. Y la cuarta técnica, que es la que estamos implementando ahorita más en estos tiempos modernos, es muy parecido a esto, solo que nosotros ya no lo hacemos con bisturí, las heridas, sino que todo se hace con un láser que se llama femtosegundo. Entonces el paciente se acuesta, el láser uno planea en qué punto quiere las heridas, el láser las hace, el láser hace lo que hace la pincita esta de quitar como esa cápsula que se veía fibrosada, el láser hace un círculo y uno después lo retira y ya después del resto sí es lo mismo que se ve acá. Entonces esas son las 4 técnicas. ¿Cuál prefieres? Con la alpa no es súper eficiente en poblaciones como la India, que hay un montón de gente y que no hay recursos. Bueno, todo el mundo lleve su palazo. Cuando se hacen ejercicios con niños, el lente, o sea, el tamaño del lente a medida que crezca, que el ojo va creciendo. El tamaño del lente es estándar porque si ves la óptica, o sea, la parte circular es más pequeñita de hecho de la pupila, uno alcanza a ver el borde con la pupila dilatada, entonces el lente le cabe. Lo que uno tiene que hacer es que tiene que calcular el lente, no como para una persona grande que uno busca a que quede metrópe, a que no necesite gafas, sino que lo tiene que dejar con la hipermetropía normal que debería tener para la edad que se opere. Por ejemplo, si tiene 2 años, más o menos una hipermetropía por ahí de 2,5. Pero es el cálculo de cómo quiere uno que quede. Pero el tamaño le sirve el mismo de los adultos porque el tamaño del lente intraocular es más pequeño que el cristalino normal. Entonces ahí cabe, créeme que sí. Ese es un lente No, normal. pero posteriormente habría que hacer el cambio del. No, Porque es estándar. no, es estándar. El único problema, Me refiero a la tecnología con la que se le debe poner. nada. Ese es el problema con las cataratas infantiles. Que por más que uno luche, siempre los niños que van a tener algo de mala visión, porque el solo hecho de no tener el cristalino hace que el ojo crezca más. O sea, esos niños van a tener miopía, haga uno lo que haga. Porque al parecer, esa acomodación del cristalino más el filtro que tiene el cristalino de las sustancias de radiación hacia la mácula es lo que hace que el ojo crezca o no crezca. Por eso, además de no tener como una acomodación cercana todo el tiempo, algo que se ha estudiado y que ya se ha verificado que funciona es que los niños tienen que recibir al menos 3 horas diarias de sol para que ese cristalino pueda funcionar de manera correcta, que permita el crecimiento que necesita el ojo, ni más ni menos. Como ya no tienen cristalino, ya no tienen ese filtro de la radiación ultravioleta y esos ojos siempre van a crecer un montón. Pero el lente no se puede retirar porque se fibrosa mucho, se queda casi que pegado. Retirarlo es casi que sacar el ojo entero porque no hay forma como de despegarlo. Entonces lo que uno a veces hace es que sobre ese lente pone otro lente encima, cuando ya están más grandes, que eso se llama una técnica de piggyback, y ese otro lente corrige lo que haya variado desde la cirugía hasta que ya creció. Listo, entonces claro hasta acá. Ahora vamos a hablar de la segunda causa de leucocoria, que acuérdense que dijimos que la ambliopía tiene 3 causas, la mayoría son defectos refractivos, los segundos son estrabismos y las terceras son las opacidades de medios. Que esas opacidades de medios, la causa más importante es la leucocoria, y que esa leucocoria puede ser o por una catarata, que ya vimos qué es y cómo se maneja, o por un retinoblastoma o por opacidades corneales. Vamos a hablar del retinoblastoma, que es muy importante porque es el tumor maligno, como les decía, más común en los niños.
es de origen neuroblástico y tiene una incidencia de 1 en 15.000 recién nacidos vivos, cualquier niño que sea. Aquí hay que tener en cuenta que hay una mutación muy bien establecida que está en el brazo largo del cromosoma 13, que es el gen RB1, que codifica la proteína RB, que a su vez es un gen supresor de tumor, es el que le dice a los ojos, pilas pues que tenemos que hacer apoptosis, no podemos crecer más, y esa proteína se daña. Hay dos tipos de retinoblastoma, uno que nosotros llamamos esporádico, y es esa mutación en ese mismo gen, pero donde no hay antecedentes familiares, es una mutación de nuevo, casi siempre son unilaterales y tienen un pico de incidencia entre el primero y el tercer año de vida, sobre todo a los 24 meses de vida es cuando más aparecen estos tumores. Son el 60% de todos los retinoblastomas afortunadamente, porque existe otro 40% que es una mutación familiar. Aquí los tumores son bilaterales y pueden ser incluso congénitos o desarrollarse en el primer año de vida. Son obviamente más agresivos y en esa forma de abajo que se llama familiar hay una forma muy agresiva que se llama un tumor trilateral y es un tumor de ambas retinas acompañado de un tumor cerebral casi siempre en el quiasma óptico. Ahí obviamente el pronóstico es mucho más ensombrecedor. Si ustedes me tuvieran que llamar a describirme ese niño, ¿qué me dirían? Miren que es muy parecido al otro. Tiene una leucocoria izquierda. ¿Qué más tiene? Miriasis. ¿Qué más tiene? ¿Tiene estrabismo o no tiene estrabismo? Leve, sí, una cosita ahí de nada. ¿Y el tamaño del ojo cómo lo ven? La del ojito enfermo. Como si estuviera un poquito más hipotrófico que el otro ojito, ¿sí o no? Sí. Sí, habría que mirarlo pues bien, obviamente en una foto pues es como lo que uno vea, pero sí habría que evaluarlo más. Y en estos niños de abajo, ¿de qué? Ajá. Les muestro estas fotos porque muchos de los retinoblastomas los diagnostican los papás en fotos así. Van a consultar porque le toman una foto al niño y son como que, doctora, es que yo vengo porque es que el niño tiene como un ojo de gato. ¿Cómo así que un ojo de gato? Sí, como que le brilla mucho, como en la noche, como en las fotos, como un ojo de gato. Mira esta foto. Ya, un ojo de gato. Horrible, terrible. O sea, es lo peor que le pueden decir a uno en consulta porque ya uno va hacia donde va la cosa. El síntoma, o más bien el signo principal del retinoblastoma, lejos, es la leucocoria. Entonces, toda leucocoria es patológica y es de remisión inmediata hasta que no se muestre lo contrario. El 25% de los niños no muestran una leucocoria, pero pueden mostrar algún grado de estrabismo. A veces el tumor, la pupila se ve blanca porque este es un tumor que produce calcio. Entonces, siempre se va a ver muy blanco. Pero a veces ese tumor no está localizado exactamente como en la fobia, sino al ladito. Entonces uno no alcanza a ver tanto la leucocoria, pero el ojo sí se desvía. Y se desvía como hacia el sitio donde mejor puede tener claridad. Algunos pacientes pueden tener también hemorragias intraoculares o pueden tener hipopión, desprendimiento de retina o proptosis o incluso cuadros similares a una infección orbitaria como una celulitis, siendo ya estos últimos estadios avanzados de la enfermedad. Por ejemplo, como este niño. Este niño, si me lo llaman a ustedes a describir, ¿qué me dicen que tiene? Sí. Con una proptosis pues severa y clara. Sí. Eritema, que mire que a veces eso confunde porque uno es como que pues hay muchas personas que se podrían confundir, pensarían que puede ser una infección, que es una celulitis, pero ya es compromiso incluso orbitario del tumor. Y se estadifica, según este sistema de Rees-Helfand,
que nos dice que los tumores pequeñitos son los del grupo 1 y los del grupo 2. Esto no se los voy a mencionar porque igual les va a quedar ahí. Y en esos tumores podemos hacer unas terapias que son de salvamento del ojo, o sea, podemos matar el tumor sin tener que extraer el ojo. En el grupo 3 ya uno pone en duda que el ojito se pueda salvar, ya depende de la respuesta, se pueden hacer crioterapias o radioterapia, pero muchas veces hay que extraer el ojo. Y en los grupos 4 y 5 lo que hay que hacer es una enucleación, es decir, sacar el ojo completo con el nervio óptico lo más largo que uno pueda, porque la diseminación principalmente es neural a través del nervio, y de esa manera pues los niños quedan con una pérdida de uno o incluso a veces de ambos ojos, pero logran preservar la vida. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo se ve el tumor? Entonces usualmente es una masa como esta es la retina, miren que aquí está el nervio óptico. ¿Qué nos llama la atención, por ejemplo, de estos vasos de este fondo de ojo? Que hacia abajo son vasitos normales y hacia arriba miramos que hay una tortuosidad, un aumento en el grosor, y eso es como si fuera, o como lo que uno llama un vaso nutricio. ¿Por qué? Porque vemos una masa redondeada. Acuérdense que les dije que esto producía calcio, calcificada sobre todo en la parte de abajo, tiene algunas hemorragias. ¿Y qué pasa con los vasos? Salen de aquí, ¡pum!, se meten a la lesión, se meten a la masa y desaparecen. Esa es la característica principal de una lesión maligna, de comportamiento maligno, porque está creciendo aceleradamente, y eso se puede mirar en el fondo de ojo. ¿Y qué vemos en la tomografía? Primero, ¿es útil o no la tomografía de acuerdo a lo que dijimos? Sí, porque produce. Exacto, esa es la clave como para uno diferenciar otras leucocorias. ¿Qué vemos en esa tomografía? En el globo ocular. Entonces es una lesión también calcificada intraocular, que miren que está desprendiendo la retina. Esta parte de acá es la retina que está desprendida, esta es la lesión que está apenas creciendo y que está ocupando casi que la mitad de la cavidad vitrea, o sea que ya es un tumor grande, ese ya es un estadio 3 y puede que ya no podamos salvar el ojo. Cuando hacemos ese diagnóstico, que es principalmente clínico, lo que hacemos con la TAC y con las ecografías es corroborarlos y llenarnos de motivos, porque si es un tumor grande, pues hay que llenarse de motivos para decirle al papá o a la mamá, papá, mamá, hay que sacarle el ojo al niño. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? O sea, cualquiera entra en shock y muchos pues incluso les cuesta trabajo aceptarlo. Hay que llenarse de motivos para decir, sí, definitivamente esto no es un toxoplasma, esto no es un toxocara, hay que sacarle el ojo. Después de eso se hacen exámenes de extensión con aspirado de médula ósea y de líquido cefalorraquídeo para mirar si hay metástasis a distancia. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El principal, las cataratas congénitas, y el diagnóstico se hace clínicamente. Si nosotros lo miramos, nosotros sabemos si es una catarata o si la lesión está en la parte de atrás de la retina. El segundo, y por el que se sacaron muchos ojos antes, pues por ahí en los años 60, es la toxocara. El toxocara también produce algo de calcio y se puede confundir con lesiones similares, por ejemplo la de la foto de arriba, a una toxocariasis, que uno no ve los vasos tan grandes, en fin. La otra causa se llama vítreo primario persistente y es una anormalidad en los vasos que antes eran del vítreo. Recuerden que el vítreo, antes de ser gelatina, cuando estábamos en estado embrionario, eran fibras vasculares, puede no regresar y se puede ver como una lesión blanca. Los otros son el TORCH, casi siempre, porque se pueden confundir con retinopatías o con cataratas, y existe un 1% de la población que puede tener esas lesiones, pero en su versión benigna, que se llaman retinocitomas. No se conoce por qué estos retinocitomas no se malignizan ni avanzan a estadios metastásicos, pero sí se ha visto que un porcentaje importante de los papás de niños con retinoblastomas pueden tener estos retinocitomas si uno les hace fondo de ojo. Acá en la foto de abajo, miren que ya vemos dos tumores, son dos lesiones.
es uno que está muy cerquita al nervio y otra lesión ya satélite que está invadiendo toda la arcada temporal inferior del nervio óptico. ¿Cuál es el tratamiento? Si el tumor está en estadio 1 o 2, se puede hacer algo que se llama una quimioterapia intraarterial. ¿Qué es eso? Es una técnica nueva. En Colombia solo se hace aquí en Medellín, solo se hace en el Hospital San Vicente y solo se hace desde hace más o menos unos 5 años. Se introduce directamente melphalan, que es un quimioterapéutico, en la arteria central de la retina. Y ese melphalan, pues al llegar directamente al sitio donde está el tumor, lo que hace es que lo va matando. La ventaja del retinoblastoma es que en estadios tempranos responde muy bien a la radioterapia, a la quimioterapia, al láser, al melphalan, pues a la quimioterapia intraarterial o incluso sistémica, pero en estadios avanzados pues ya el pronóstico disminuye mucho. Si eso no se logra hacer, si no responden o si son tumores que ya son estadio E o estadio D, lo único que da el 95% de la curación es extraer todo el ojo con el nervio óptico lo más largo que se pueda. Si el nervio óptico ya tiene compromiso o la coroides tiene compromiso, que acuérdense que la coroides es la parte vascularizada, el pronóstico a largo plazo disminuye. Se puede hacer también radioterapia, crioterapia, láser porque uno lo visualiza directamente y quema directamente el tumor con el láser, y la quimioterapia sistémica. Porque hay que hacer tratamiento, por lo que les decía, hasta el 90% de los niños están muertos al año sin ningún tipo de tratamiento. Es un tumor letal. Entonces ustedes tienen la obligación de remitirlo rápido, porque si ustedes no lo remiten, ustedes son asesinos de niños y eso no es bueno. Entonces tienen que remitir todas las leucocorias. El 20% de los niños pueden tener compromiso en el otro ojo y aproximadamente el tiempo máximo donde se da es a los 2 años. Y cuando son tumores que son bilaterales, la causa es familiar, tenemos que estar muy atentos porque son niños que van a hacer más fácilmente otro tipo de tumores, especialmente en la cara, de tipo, por ejemplo, osteosarcomas. Claras entonces las causas de ambliopía y de disminución de la visión, ¿cierto? Listo. Vamos a continuar con una cosita aquí pequeñita porque esta clase es muy densa, nos toca partirla en 2. Primero esta parte difícil, que es difícil de explicar, y luego la parte fácil, que son las infecciones, que esas sí las conocen ustedes mejor. Vamos a hablar de las enfermedades de la vía lagrimal. Dentro de las enfermedades de la vía lagrimal hay una importante que se llama el dactiocele. El dactiocele es un tumorcito, o un quiste más bien, que obstruye el flujo del saco lagrimal. ¿Sí? Ah, bueno, entonces les voy a dejar de tarea que lean este y glaucoma congénito, que son como los diagnósticos diferenciales, y en la otra clase hacemos lo de enfermedades sistémicas. Faltan 4 diapositivas, pero ya tienen clase. No, porque ya tienen clase, qué pena que venga el profesor. ¿Tienen clase acá? No alcanzamos, no, váyanse tranquilos. Váyanse tranquilos, yo les mando los documenticos para que lean esa partecita que es corta.